¿Cómo es que una creencia, una idea que flota en el aire por siglos, de repente se convierte en una verdad absoluta para millones de personas? Bueno, pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desmenuzar el documento papal de 1854 que hizo exactamente eso, al definir formalmente uno de los dogmas más significativos de la Iglesia Católica, la Inmaculada Concepción. ¿Ok? Para entrarle bien a este tema, lo primerito es aclarar qué es exactamente la Inmaculada Concepción. Y es que, créanme, es un concepto que muchísima gente confunde. A ver, en pocas palabras, la idea es esta. La doctrina católica dice que todos los seres humanos nacemos con una condición de pecado, el llamado pecado original. Bueno, pues la Inmaculada Concepción significa que María, por una gracia súper especial de Dios, fue la excepción. Desde el primerísimo instante de su existencia, ella fue creada libre, inmune a esa mancha. Y ojo, aquí es súper importante no confundir las cosas. La Inmaculada Concepción tiene que ver con cómo fue concebida María en el vientre de su mamá, Santa Ana. El nacimiento virginal, por otro lado, es sobre cómo fue concebido Jesús en el vientre de María. Son dos eventos completamente distintos. Ok, pero ¿por qué tanto alboroto? O sea, ¿por qué era tan importante que María fuera concebida sin pecado? El documento nos da una razón teológica que es la clave de todo. Aquí está el meollo del asunto. El argumento central es que el papel de María como Madre de Dios era algo único, fuera de serie, y para una misión así de grande se necesitaba un comienzo igual de perfecto. Para ser, por así decirlo, el recipiente digno del Hijo de Dios, ella misma tenía que ser perfecta, sin la más mínima mancha. Y esta perfección no era solo por ser pura ya, no. Se veía como una victoria total, aplastante sobre el mal. Desde el mismísimo instante en que empezó a existir, María ya estaba establecida como la enemiga eterna de la serpiente, que es el símbolo del diablo. Ahora, algo que hay que tener súper claro es que esto no se lo sacaron de la manga en 1854. Para nada. Fue más bien la culminación de una creencia que llevaba, siglos y siglos cocinándose en la iglesia. Fíjense, el propio documento nos va mostrando el caminito, cómo los papas, uno tras otro a lo largo de los siglos, fueron como construyendo un muro de protección alrededor de esta creencia. La promovieron, la defendieron, la aclararon, poquito a poquito, preparando el terreno para lo que vendría después. Pero cuidado, no crean que esto era un asunto solo de los papas y los teólogos. Para nada, la creencia estaba vivísima en la gente, en el día a día. Había fiestas, se creaban órdenes religiosas solo para honrarla, reinos enteros se ponían bajo su protección. O sea, era un sentimiento que venía de abajo hacia arriba. Ok, ya vimos la tradición, pero el argumento también necesitaba apoyarse en las escrituras. Así que se pusieron a buscar, casi como detectives, ¿no? Pistas proféticas, símbolos y pasajes que apuntaran a este privilegio tan especial de María. Y encontraron esta frasecita del Génesis que para ellos era la profecía clave. Veían a María como esa mujer destinada a estar en pleito eterno y total con la serpiente. Y la lógica era, bueno, para que esa enemistad sea de verdad completa, tiene que existir desde el primer segundo de la concepción. Pero el documento no es pura lógica y teología fría, ¿eh? También se pone muy poético, usando imágenes bíblicas súper potentes. Por ejemplo, el arca de Noé. Así como el arca se salvó del diluvio que arrasó con todo, se decía que María fue salvada de ese naufragio del pecado original que nos afecta a todos los demás. Otra imagen increíble que usan es la de la zarza ardiente. ¿Se acuerdan? Aquella que ardía y ardía, pero no se quemaba. Bueno, pues así veían a María, rodeada por el fuego del pecado en el mundo, pero ella intacta, pura, sin que el fuego la tocara. Y una más, la del jardín cerrado. Un lugar puro, protegido, incorruptible. Cada una de estas metáforas poéticas iba reforzando, capa por capa, la idea de una naturaleza inmaculada, especialmente preservada por Dios. Y aquí llegamos a una comparación que es fundamental para entenderlo todo. Eva contra María. Por un lado Eva, la primera madre, que le hace caso a la serpiente y trae el pecado al mundo. Y por el otro, María, la nueva Eva, que con su obediencia y pureza viene a revertir esa caída, a darle la vuelta a la tortilla. Y así, después de siglos y siglos de devoción, de debates teológicos, de apoyo de los papas, llegamos al momento culminante. Vamos a ver cómo toda esta historia desemboca en la proclamación final de 1854. Pero que quede claro, el Papa Pío IX no se levantó un día y dijo, vamos a hacer esto. No, siguió todo un proceso, con mucho cuidado.
Creó comisiones de expertos, le escribió a obispos de todo el planeta para preguntarles qué pensaban ellos y su gente. Vaya, se aseguró de que esto fuera algo que toda la Iglesia quería. Fue una decisión muy, muy consensuada. Y entonces llega la declaración final, el punto de no retorno. Con estas palabras, lo que por siglos había sido una creencia muy querida, muy piadosa, se transformó en un dogma, o sea, en un artículo de fe obligatorio para todos los católicos, sí o sí. Y por si quedaba alguna duda de la seriedad del asunto, la proclamación venía con una advertencia bien clara. Quien se atreviera a pensar diferente, en ese mismo momento quedaba fuera de la Iglesia. Así de tajante, se acabó la discusión. Pero a ver, esto no era nada más para cerrar un capítulo viejo. El documento también mira hacia el futuro, con unas esperanzas enormes para la Iglesia. El Papa Pío IX de verdad tenía una visión casi de un mundo ideal. Él creía que al honrar a María de esta forma tan solemne, iba a empezar una nueva era de renovación, de paz, de unidad, incluso de sanación para un mundo que, ya en ese entonces, estaba lleno de problemas. Y todo termina con una invitación, un llamado a todos los creyentes, que se acerquen a María ahora con más confianza que nunca, viéndola como un refugio seguro y una ayuda siempre presente en sus vidas. Todo este proceso histórico nos deja pensando en algo bien interesante. ¿Qué pasa cuando una creencia de siglos, algo que la gente siente y vive, de repente se convierte en una regla escrita en piedra, en una doctrina oficial que ya no se puede cambiar? ¿Cómo redefine eso su significado para el futuro?